Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes para entender por qué el nombre de Iván Cepeda apareció en los computadores de Raúl Reyes. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es lunes 23 de febrero. Uno de los episodios más controvertidos de la vida pública de Iván Cepeda es que tuvo contacto con las FARC en armas. La prueba que muestra el Centro Democrático es la mención al hoy candidato presidencial en los computadores de Raúl Reyes, quien alcanzó a ser el número 2 de las FARC y fue abatido en Ecuador en 2008 en un controvertido operativo que fue ordenado por Álvaro Uribe cuando era presidente. En esa operación se confiscaron los computadores con miles de documentos sobre la operación de la guerrilla en Colombia y sus redes en América y en Europa. La defensa de Iván Cepeda siempre ha sido que esos computadores fueron manipulados por el Servicio de Inteligencia de la Presidencia, que en la época de Uribe persiguió y chuzó a la oposición, y que por eso aparece mencionado en un mensaje que lo compromete. Una investigación de La Silla Vacía, con apoyo de la Liga contra el Silencio, revela hoy que la versión de Cepeda sobre que el DAS manipuló los computadores no se sostiene. La operación que ha mencionado el candidato no incluyó la alteración de los archivos del computador de Raúl Reyes. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y estuvo al mando de esta investigación. Gracias por volver por acá. A ti por la invitación, Tati. En este episodio vamos a hablar principalmente de 3 actores: Iván Cepeda, las FARC y el DAS, todo en el contexto de 2008, y Colombia era un país muy diferente. Ubícanos justamente en ese contexto de hace 18 años. Entonces, a ver, las FARC estaban en armas, tenían cientos de secuestrados, estaban negociando canjes humanitarios. Estábamos a la mitad del segundo gobierno de Álvaro Uribe, que estaba lleno de denuncias de falsos positivos, parapolítica, política, carrusel de notarías y una pelea constante con sus opositores. Y encima estaba el DAS, que era el servicio de inteligencia del gobierno, que se comprobó que fue usado en el mandato de Uribe para seguir a sus opositores, periodistas y magistrados. Y entre esos opositores estaba Iván Cepeda. Para esa época, Cepeda era el vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice, y era ciertamente conocido porque es el hijo de Manuel Cepeda, uno de los senadores del Partido Comunista que fue asesinado en medio de la política de exterminio de la Unión Patriótica, que fue promovida por el Estado. Sí. Difícil imaginar un escenario más complejo. Muy. En todo esto, en Colombia se comenzó a promover por diciembre del 2007 una marcha contra las FARC. Esa marcha fue detonada particularmente por las pruebas de supervivencia de secuestrados en las que se demostraba la crueldad de ese delito. La marcha se llamó 1 millón de voces contra las FARC, fue el 4 de febrero de 2008 y yo recuerdo que fue multitudinaria. Movió alrededor de unas 6 millones de ciudadanos en Colombia y en muchas ciudades del resto del mundo. Al día siguiente de esa marcha, el 5 de febrero, Iván Cepeda convocó otra marcha para el 6 de marzo, que tenía como propósito respaldar a las víctimas de los paramilitares y de los crímenes de Estado. Y para terminarnos de ubicar en esta historia, 5 días antes de la marcha de Cepeda, es decir, el 1 de marzo, cae Raúl Reyes en un bombardeo del ejército ordenado por Uribe en Ecuador, que fue otro chicharrón. El caso es que ahí se recuperaron los famosos computadores de Raúl Reyes con muchísima información sobre esa guerrilla. Y en uno de los archivos, que pues era de uno de los computadores del segundo al mando de las FARC, se nombraba de forma comprometedora al hoy candidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cuál es el mensaje en donde aparece mencionado? Ok, es una comunicación enviada por alias Ingrid Estorgen el 18 de febrero de 2008. ¿Y quién era ella? Su verdadero nombre es Inés Graciela Dorado, es una ciudadana argentina y era parte, según información de inteligencia, de las células internacionales de las FARC, particularmente en Argentina y en España. Las células eran como grupos de personas que hacían las veces de enlaces, que eran ayudantes y que eran replicadores de esa causa guerrillera en el exterior. En suma, ella era parte del Comité Internacional de las FARC, que se llamaba Cominter, y Raúl Reyes dirigía toda esa estrategia internacional. Y en esa comunicación, ahora sí para entrar en materia, ella dice, abro comillas, por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Y en otra parte dice, por favor, mándeme datos de todo lo que se hará en nuestros lugares para poder mantenerlo informado. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor. Que ella hiciera parte del Comité Internacional le da sentido a ese mensaje de coordinación a las marchas fuera del país.
Ese mensaje es muy importante porque pone a Cepeda en un papel activo frente a las FARC, pero para ser claros, en los correos queda claro que las FARC no se inventan la marcha. Mm. En los correos lo que sí queda claro es que después de enterarse de la existencia de esa marcha, las FARC quieren montarse en ella y promoverla, porque la marcha contra las FARC fue tan grande que tenían una preocupación política. Claro, porque ellos para ese momento creían que podían ser reconocidos como un grupo beligerante por otros países, la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Rafael Correa, entre otros, y no como un grupo terrorista, que era como estaba catalogada la guerrilla por el gobierno de Álvaro Uribe, por Estados Unidos y por la Unión Europea. Y aquí ya empiezan a venir las revelaciones que hicimos en esta investigación. Ginette, el computador de Raúl Reyes fue un escándalo gigante, siempre fue un tema muy nebuloso, que no había cadena de custodia, luego que sí había, todo esto pues para entender lo difícil que fue meterse en esos computadores y quería preguntarte qué da la certeza de que lo que había en el computador no fue alterado. Ok, mira, una vez las Fuerzas Armadas recuperan esos discos duros, computadores y USBs en Ecuador, Colombia le pide al Interpol que certifique que no hubo manipulación de los archivos, o cambios o cualquier tipo de incidencia que pudiera alterar o pusiera duda sobre lo que habían hecho. Y en efecto, la Interpol, después de varias semanas de tenerlos en su poder, emite un informe forense en el que dictamina que, aquí abro comillas, no ha encontrado indicios de que desde el 1 de marzo del 2008 se hayan creado, modificado o suprimido archivos de usuario. La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró que los computadores no podían ser usados en casos judiciales. Cepeda dice que no hubo una cadena de custodia y que por eso la Corte las invalidó. Pero la Corte no se mete con el contenido de las pruebas. Lo que dice es que no pueden ser usadas porque no fueron recogidas con los protocolos internacionales con Ecuador. Porque hay que acordarse que el bombardeo a Reyes se hizo violando la soberanía ecuatoriana. Sí. Entonces, no hay cuestionamiento sobre el contenido mismo de los archivos, sino sobre la manera en la que fueron recogidos, justamente porque hubo una violación a otro país. Cepeda dice que el mensaje fue un montaje del DAS a través de una operación. La operación se llamó Estímulo. Él ha hablado varias veces de esta operación. Por ejemplo, esta vez en un debate de 2020 en un control político del Senado se refería de esta manera a esa operación del DAS. Y una respuesta rápida también en el mismo sentido del senador Sanguino al expresidente y senador Uribe. Ese documento que usted exhibió, ese cable que es supuestamente de los computadores de Raúl Reyes, está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas en el año 2008. Ahí él está respondiendo al uribismo, a Álvaro Uribe, que siempre ha mostrado este documento, este mensaje de Ingrid Storgen. ¿Qué tanta razón tiene Cepeda en la defensa que está haciendo? No mucha. A ver, la silla vacía consiguió los documentos originales de la operación Estímulo del DAS. En esos documentos queda claro que la operación era para infiltrar la marcha, repartiendo volantes y poniendo vallas y pasacalles en los que querían mostrar a las FARC como impulsor de la marcha. En ninguno de los documentos, y acá debo insistir, en ninguno de los documentos originales del DAS se habla de modificar o de meterle mano a los computadores de Raúl Reyes. Eso además tiene una explicación temporal. La operación Estímulo del DAS fue concebida al menos desde el 22 de febrero de 2008. El bombardeo a Reyes ocurrió 7 días después, el 1 de marzo. Para ese momento no se sabía qué iban a encontrar en ese bombardeo y en ese campamento. Y además hay otra prueba adicional. Dentro de los archivos del DAS está el informe de resultados de la operación Estímulo. Y allí solo hablan de panfletos, vallas y pasacalles instalados. Es decir, la defensa que ha usado Cepeda para hablar de un montaje no tiene que ver con la operación Estímulo, que es la que él ha nombrado muchas veces para defenderse. ¿Qué realmente evidencia el mensaje de Storgen que fue encontrado en el computador de Raúl Reyes? Que al menos para 2008 Iván Cepeda tuvo contacto con delegados internacionales de las FARC. Ni más ni menos que eso. Cepeda lo niega. La marcha para apoyar a las víctimas de los crímenes de Estado y del paramilitarismo se llevó a cabo el 6 de marzo. Asistieron al menos 300.000 personas en Colombia y en varias partes del mundo. Personas que apoyaron esa marcha fueron asesinadas, mostrando lo crudo que seguía siendo la guerra desde todos los lados en este país. En total se contabilizaron 6 muertos. Ginette, tú contactaste la campaña del candidato Cepeda. ¿Qué responde él? Mira, conversamos con él 2 veces. La primera vez reiteró su versión de lo del DAS y dijo que, abro comillas, lo que está comprobado es que hubo una operación del DAS bajo el gobierno de Álvaro Uribe para hacer aparecer eso.
Además, dijo que no conocía a Ingrid Storgen, de quien no encontramos rastro desde al menos 2015, y que nunca tuvo contacto con las FARC para la Organización Internacional de la Marcha del 6 de marzo. En una segunda comunicación, en la que le preguntamos específicamente por la operación Estímulo después de que obtuvimos los archivos del DAS, Cepeda dijo, y otra vez entre comillas, creo que hubo un malentendido. Y además se retractó del señalamiento sobre que el DAS tenía que ver con su mención en los computadores de Reyes. Sobre ese punto aseguró, no dije que en esa operación del DAS se hiciera explícita referencia al caso de Reyes, pero nosotros le insistimos porque esa misma versión ya la había usado en un debate en el Congreso en 2020, y sobre eso se refirió a, es posible que yo me haya equivocado. Además, Cepeda dijo que darle cualquier validez a las versiones del computador de Reyes es una calumnia y un intento de judicializarlo en Estados Unidos, eso porque un uribista pidió la investigación en el Departamento de Seguridad gringo por su mención en esos computadores. Y cuando le insistimos por detalles sobre la organización internacional de su marcha, que es de lo que habla Ingrid Storgen en su mensaje y en el que Cepeda sale mencionado, se negó a responder las preguntas. La coyuntura uribista de los últimos días está dirigiendo otra vez ataques a Cepeda y mostrando las veces que fue mencionado en los computadores de Raúl Reyes. De hecho, Daniel Palacios, que fue un ministro del gobierno de Iván Duque, denunció en Estados Unidos a Cepeda por estos mismos documentos. Y desde ahí el uribismo ha venido reproduciendo las pruebas y Cepeda dijo, ojo, que esto hace parte de una campaña en su contra. Y que salga esta investigación, pues ahora seguramente será utilizado por los dos bandos con fines proselitistas. Ginette, ¿por qué era tan importante meterle mano a este tema tan espinoso en este momento? Porque como en cada campaña presidencial, en La Silla nos dedicamos a investigar los lunares de cada candidato. Y este es un fantasma que persigue a Cepeda desde que se conocieron los computadores de Raúl Reyes. Nos metimos en esta historia desde hace semanas con la idea de probar qué tan cierto era lo que se decía en el computador, si tenía sentido o no, y si la versión de Iván Cepeda también tenía sentido. De ahí que buscáramos los archivos originales tanto de Reyes como del DAS. Es una información que nos parece importante que tengan todos los electores. De hecho, esta temporada arrancó con la investigación de la malla empresarial de Abelardo de la Espriella y sus socios cuestionados, porque es sobre el uso de los recursos de él sobre los que hay opacidad. La misma idea de dar luces es lo que nos llevó en la unidad investigativa a meternos a fondo en el negocio de las notarías de la familia de Daniel Palacios cuando fue ministro de Iván Duque, de mirar la mermelada de Duque en los centros Sacúdete, o de revelar que la Fiscalía tergiversó pruebas en el juicio en primera instancia contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos. O cuando revelamos todas las pruebas contra Rodolfo Hernández en el negocio de las basuras en Bucaramanga, o todos los vacíos e irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022. La última investigación de la unidad investigativa de La Silla Vacía y el resto de investigaciones que acaba de nombrar Ginette La Cabra Prieto están al aire en lasillavacía.com. Muchas gracias por volver por acá. A ti, Tati, por la invitación. Estamos a 13 días de las primeras elecciones del año, así que toda la información sobre estas elecciones está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.